Good morning. Buenos días, hermanos. Vamos a la lectura del día de We'll hoy. be reading this morning from Matthew. Vamos a estar leyendo de We're gonna start Mateo. off in chapter 25. Vamos a empezar en el capítulo 25. Apúntenlo porque son diferentes. Son 3 diferentes lugares a donde vamos. El primero es del 25, del 1 al 6. El segundo es Mateo 24, del 29 al 31. Y Mateo Reading from 25 otra Matthew, vez, del 7 al chapter 13. 25, verse 1. Iniciamos. Mateo 25, del 1 al 6. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Lost my place. There we go. But while the Y bridegroom tardándose was el away, esposo, they all cabecearon slumbered and todas slept. y se durmieron. And at Y a la midnight a cry was medianoche heard, se oyó un clamor. "Behold, Aquí the bridegroom viene is el coming. esposo. Go out to Salid meet him." a recibirle. We're just going to slip back to chapter Y ahora nos vamos a 24, regresar a Mateo 24, un verse capítulo 29. 29 al 31. Capítulo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y regresamos a Mateo 25, continuamos en el versículo 7, del 7 al 13. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad más para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas, también las otras 5 vírgenes insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Thank you, Darren. And Gracias, hermano, musicians, y a los músicos por las alabanzas. Gracias. Buen día, hermanos, a todos. I just really want to put in a strong plug for this CEF. Quiero recomendar altamente a esta conferencia o esta información que se va a dar este jueves en la iglesia en el 20, en el basement a las 7 de la noche. Tienen unos recursos inmensos, muy buenos, que podamos utilizar. Y me hubiese encantado que hiciéramos esto más consistentemente. Pero bueno, oremos al Señor antes de iniciar con Mateo 25. Heavenly Father, we thank you for the amazing Señor, gracias te damos truths that we have por to say tu about you. maravillosa palabra, Señor. Tú eres maravilloso, eres perfecto en todas tus formas. We could sing Señor, podemos cantar, alabarte todo el día y nunca cansarnos de cantar, de alabar y de cantar de tus buenas nuevas, Señor. Todas las cosas hermosas y las cosas que tú eres y de las que has hecho, Señor. Y Padre, por esta mañana oramos
por lo que vamos a escuchar en esta mañana en Mateo 25. Que Señor, lo que tú puedas enseñarnos, que en esta mañana oramos que tú, Señor, nos redarguyes, Señor, nos redarguyas y nos convenzas de tu palabra. Haznos entender, Señor, que lo que dice en tu palabra podamos entenderla, Señor, y poderla compartir. Y como nosotros escuchamos este mensaje, que no podamos ignorar o posponer, Señor, lo que tú pongas en nuestros corazones, que podamos responder, que podamos confiar, que podamos ceder a tu palabra. Señor, que tú me capacites, habla a través de mí, porque lejos de ti no soy nada. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que vamos a ver en Mateo 25, versículo del 1 al 13, concluye las palabras que nos observar, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. El enfoque de estar listos, estar preparados, es preparar la condición de nuestro corazón, la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Hasta que volvamos a nacer nuevamente, no estamos realmente preparados para su regreso. Pero hay una preparación que se nos pide de los que ya nacimos una vez más, de los que ya pusimos nuestra fe en Jesucristo, y puedo ilustrar esta preparación en lo que podemos ver aquí. Puedo compartir algo personal. Tengo un tío, ¿verdad? Que, como ustedes saben, se incendió la casa y me ha dado el poder a mí jurídico para yo poder hacer los trámites en su nombre. Puedo decir que mi tío, sé que es cristiano. Él vive como a una hora de aquí, pero siempre he tenido la intención de querer hablar con él de ciertas cosas. Y ahora que él ha estado aquí, por una cosa u otra, no he podido hablar con él. Siempre ha habido ciertas cosas. Y anoche ya recibo una llamada que él ha fallecido. Ese sentido de no saber dónde está mi tío ahorita, y el sentido de que decir que Dios, yo no estaba listo para que me llevaras, pero el Señor vino por él. Sentí que había negocios, cosas que no se habían aclarado, y había cosas que tenía yo que decir, que tenía yo que preparar, y siempre pensamos que siempre hay un día más, que el día de mañana podemos arreglarlo, mañana lo podemos platicar, mañana podemos compartir la palabra. Pero Mateo 25 es la continuación, es lo mismo que se refiere en el 24. Entonces dice en el 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron en recibir al novio. El capítulo 25 comienza con la palabra entonces o en aquel tiempo, que conecta lo que sigue con lo que Jesús ha estado hablando hasta ahora, que es lo que decía en el 24, la segunda venida de Jesucristo al final de la tribulación. En Mateo 24:27 dice, porque estamos viendo el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está refiriendo a entonces o en aquel tiempo? ¿A qué se está refiriendo con esto? Mateo 24:27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida.
Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no os esperéis. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el contexto claramente indica que cuando el Hijo del Hombre regresa para establecer su reino en la tierra, así es como comenzará el reino de los cielos en la tierra. Así es como dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y el Hijo del Hombre, cuando regrese a la tierra, se ilustra mediante el novio en esta parábola. El novio es el Hijo del Hombre, como también en Mateo 22:1-14 y Lucas 12:35. Jesús se dirige a un público judío, por lo que una interpretación judía de una boda tal vez les ayudaría a ustedes a explicar esta parábola. ¿Saben ustedes cómo era una boda judía? Bueno, una boda solía tener 3 etapas. La primera etapa era el compromiso matrimonial legal organizado por los padres de los novios. Se enviaba una invitación a los invitados a la próxima fiesta nupcial. Se les anunciaba, pero no había una fecha definida. La segunda etapa, a una hora predeterminada y por lo general determinado por los papás del novio, en una hora determinada, el novio, acompañado de sus amigos, iba de su casa a la casa de la novia y de ahí la llevaba a la casa de su padre para la ceremonia nupcial tradicional, donde se consumaba el matrimonio. Se enviaba otra invitación al resto de los invitados anunciando que la cena de bodas estaba lista, que ya los invitados podían venir porque ya estaba la preparación de la cena. Así que la tercera etapa es la boda, era la cena de bodas, era donde la novia era presentada a los invitados y el festín y la celebración continuaban a menudo durante muchos días. En Apocalipsis 19 se nos dice que hay una boda que se celebra en el cielo entre Jesús y su novia. Apocalipsis 19. Empezamos a leer en el versículo 7. Estamos viendo aquí entre Jesús, el novio, y nosotros, la iglesia, o durante la tribulación, siguiendo el matrimonio, después del matrimonio, viene la cena. Leamos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado. Es un acto completo, es un acto hecho, terminado. Está en tiempo aoristo, lo que indica que es un acto consumado. Y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Versículo 9. Entonces me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bendecidos los que reciben la invitación y son parte de esta invitación, de esta cena. En el Evangelio de Lucas, Jesús da otra parábola que ilustra su segunda venida, lo que parece sugerir que si bien las bodas son en el cielo, la cena de bodas puede ser en la tierra. Vayamos a Lucas 12, 35 al 37. Vamos a ver muchos versículos. Preparen su Biblia. Lucas 12, 35 al 37. La Biblia dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes mismos sean como hombres que esperan a su Señor cuando regrese de las bodas. O sea, esto es parecido a la parábola que nos acaban de decir en Mateo de las vírgenes. Dice, esperen en un lugar apartado que su Señor
a que su Señor regrese de las bodas. Están esperando en la tierra. El Señor, siendo Jesús, como los hombres que esperan a su Señor cuando regrese de sus bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor, cuando venga, encuentre velando. De cierto les digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa. 40. Por tanto, también ustedes estén preparados. Mismo contexto, mismo escenario. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. En Mateo 22 y Lucas 14 también describen la fiesta de bodas como teniendo lugar en el reino cuando éste haya llegado a la tierra. Entonces, si Jesús es el novio y la iglesia es la novia y la boda se celebra en el cielo, pero la celebración, la cena está en la tierra, ¿quiénes son estas 10 vírgenes que esperan en la tierra para recibir al novio cuando Él venga, en el cual ellos van a ir junto con Él a la boda cuando Él llegue? ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Mateo 25, 1. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. En la parábola de Jesús, las 10 vírgenes son invitadas y esperaban la llegada del novio y su novia. No están en el cielo. Están aquí durante la tribulación, así parece. Mientras que el novio está en el cielo. Así que estas vírgenes parecen representar al pueblo de Israel que no era creyentes cuando Jesús vino a llevar a su iglesia a la casa de su Padre. Así que pues se quedaron en la tierra, pero sobrevivieron la gran tribulación y se les llama vírgenes, lo que quizás indica que no se han entregado al anticristo ni han recibido la marca de la bestia. No se han entregado al anticristo, no se han entregado ni recibido la marca de la bestia. Y ahora, al final de la tribulación, esperan la venida del Mesías, a que venga a la tierra. Hay muchos símbolos en esta parábola, pero hay símbolos que son muy comunes en la Biblia y por lo tanto su significado simbólico se nos da en ella. Se nos dan claves que no podemos encontrar en la misma Biblia. Y su significado simbólico se nos da en la Biblia. La importancia de que haya 10 vírgenes radica en que el número de 10 en la Biblia representa, conforme a la Biblia que hemos visto, representa la plenitud. La 10 representa un todo, el todo. Por ejemplo, el 10% de tus diezmos o la 10ª parte representa todo lo que posees, y cuando le das la 10ª parte a Dios, simboliza tu reconocimiento de que todo le pertenece por derecho. Otro ejemplo, los 10 mandamientos era una representación concisa de toda la ley de Dios. Era la plena representación de toda la ley de Dios. Y asimismo aquí las 10 vírgenes representan a toda la nación de Israel. Son números que vemos a través de la Biblia. Mateo 25:2. Ahora, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, pero solo 5 eran prudentes. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Mateo 25, 3 al 4. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Tradicionalmente era común que los invitados acompañaran a los novios a la celebración de la boda en una procesión con antorchas. Y si no tenía una lámpara o antorcha encendida, se consideraba que no estabas invitado y no se permitía asistir a la celebración de la boda sin una lámpara o antorcha. Así que las sabias tomaron, las prudentes, el aceite. El aceite es muy seguido representado por el Espíritu Santo en la Biblia, como el aceite de las lámparas de la menora. En el lugar santo del templo representaba al Espíritu Santo, y sin aceite no podía haber luz, ni entendimiento, ni Mateo. Lo indica Levíticos 24:2. Manda a los hijos de Israel que te traiga para el alumbrado de aceite puro de olivas. Jesús le dice a sus discípulos, recibe el Espíritu Santo, y sus mentes fueron abiertas. Primera de Samuel 16:13. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Así que ese aceite era simbólico, diciendo que el Espíritu venía sobre David. Cuando el Espíritu de Cristo desciende sobre una persona, ésta recibe el poder para el servicio, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella, nace de nuevo. Es llena del Espíritu Santo, llena de la vida de Dios. Observen lo que dice el versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron consigo aceite. A menudo eso se interpreta como que tenían aceite, pero no trajeron suficiente y se les acabó. Pero una interpretación más precisa del texto es que no tenían nada de aceite. No tenían aceite. ¿Cómo puede ser eso? Por eso se les llama insensatas, porque no llevaban aceite para nada. Tenían sus lámparas, pero no llevaron aceite. No tenían, es un simbolismo de que no tenían al Espíritu Santo en su vida. Tenían una forma de religión, pero no tenían el poder. Tenían algo externo, pero no tenían la realidad ni la vida de Dios en ellos. Eran judíos, pero no eran creyentes en Jesucristo. Tenían sus lámparas y parecían estar listas, pero en realidad no lo estaban en lo absoluto, no estaban preparadas. Tenían sus lámparas, se veía que estaban a la vista preparadas como las otras vírgenes, pero en contraste de las vírgenes prudentes trajeron sus lámparas llenas de aceite y trajeron aceite extra en recipientes para poder rellenar sus lámparas según fuera necesario. En contraste, ¿verdad? Unos tenían aceite y otros no. Pero cuando una persona intenta ser aceptada por Dios basándose en sus propias buenas obras, o se intenta vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, sin depender del Espíritu Santo, la Biblia lo llama legalismo u obras de la carne. Y Dios lo rechaza por completo porque son las fuerzas de su carne. Quien quiera que piense que puede venir a Dios por sus propias fuerzas, independiente del Espíritu Santo, no se le representa como insensatos, como las vírgenes insensatas. Eso es lo que representa. Tenían lámparas, pero estaban vacías. Tenían una forma externa de religión, pero por dentro estaban vacías. Carecían por completo del Espíritu Santo, que solo entra en la persona mediante la fe en Jesucristo. Las vírgenes insensatas representaban a los judíos que confiaban en su religión judía y se negaban a creer en Jesús.
Incluso tras una larga espera, seguían negándose a creer en Él. Aquellos que tenían aceite y los que no sabían lo que iba a pasar. Era una representación. Aquellos que confiaban y aquellos que confiaban en su religión. Salmos 14:1. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es hombre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Por lo tanto, el Salmos 14:1 podría aplicarse a esta situación para decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto podría representarse en las insensatas, mujeres insensatas, decir en su corazón necio, no hay Dios. Así pareciera que está representando esta parábola. Apocalipsis 3, 15 al 18. Vayamos a Apocalipsis 3, 15, 18. Verses 15 to 18. Jesus speaking to the Laodicean church. He says, I know your Dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tengo todo lo que necesito para ser aceptable ante el Señor. And he goes on to say concerning them, you do not know that you are wretched, miserable. Pero tú no sabes, continúa, no sabes que eres miserable, pobre y no tienes nada. Tú crees que tienes todo para ser aceptable ante Dios y lo que no, y lo que eres realmente eres pobre. Mateo 25:5. Pero como el novio tardaba, todas cabecearon y durmieron. ¿Quiénes son todas? Es Israel. ¿Por cuánto tiempo se ha retrasado? 2000 años. Y sigue contando. Es que se ha atrasado el novio. Y eso le causa a mucha gente no creer en este retraso, por el retraso. En la parábola que vimos la semana pasada, 24:50, el maestro llegó antes de lo esperado. Pensaron que tenían mucho tiempo. Va a llegar más tarde. Pero aquí dice que el maestro llegó antes de lo esperado y todos dormían. Y aquí llega, ¿verdad? Antes de lo esperado. En Mateo 25, 6, 7, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En lo más oscuro de la tribulación, en lo más oscuro de la maldad en la tierra, en el último momento de tanta oscuridad, cuando se puede sentir tanta oscuridad y lo peor de este mundo, en este mundo de oscuridad, aquí es donde dice, aquí viene el novio. Aguantar, vayan a conocerle, vayan. Y esto hace mostrar que tal vez estén como en un edificio, en algún lugar, esperando en un lugar donde la lámpara no necesita ser alumbrada, prendida, pero se ve que van a ir afuera a recibir, ¿verdad? Que salir a recibirlo, entonces es cuando prenden sus lámparas.
El clamor de medianoche se refiere a Mateo 24:31. Y Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, que es el remanente creyente de judíos que aún vivan al final de la tribulación, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, trayéndolos a Jerusalén. Todos serán llevados de regreso a Jerusalén para la gran fiesta de celebración de la boda de Jesucristo y su novia, la iglesia. Los judíos son los invitados, los que creen, los creyentes. En Daniel y en algunos otros libros del Viejo Testamento, creen que en este momento donde se cree que habrán sido resucitados y que van a estar en la boda, en la cena. Preparar sus lámparas significa encenderlas y ajustar la mecha para que produzca la máxima luz. Y cuando está encendida, la mecha de una lámpara arderá con fuerza. Y si ustedes tratan de hacer esto, cuando ustedes la prenden, ¿verdad? Cuando están encendiendo, no sé si lo han hecho cuando van a acampar, cuando la prenden, ¿verdad? Alumbrará fuertemente y se va a seguir quemando esa mechita por cuanto tenga cantidad de aceite. No se apagará, ¿verdad? Y cuando ya no hay aceite, lo último que queda es la mechita. Esa cuando se apaga y ya no va a volver a prender, ¿verdad? Sin embargo, dice que sin aceite, la mecha seguirá encendida y arderá con fuerza, pero solo por un momento, antes de apagarse y ya no volverá a encenderse. Podemos ver que esta es la característica de nuestras propias obras, realizadas con la energía de nuestra propia carne, en lugar de con el Espíritu Santo. Esto es cuando no tenemos el aceite, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos por nuestras fuerzas, tal vez no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Tal vez podamos sostener un libro o algo todo el día. Tal vez no podamos, pero por el poder del Espíritu Santo tal vez sí podamos sostenerlo todo el día. Y ahora, como dice aquí, en el último minuto, estas vírgenes insensatas descubren que sus lámparas están vacías y no tienen aceite extra para llenarlas. No estaban preparadas. No tienen aceite, no más. Y durante este tiempo de espera, estas vírgenes insensatas confiaban en que estaban listas. Después de todo, tenían sus lámparas en sus manos, pero vivían negando la falta del ingrediente esencial, que era el aceite. ¿Y cómo obtienes el aceite? Por fe. No tenían fe, falta de fe. Y es evidencia de que el aceite es fe, el Espíritu Santo. ¿Que no se dieron cuenta de que las otras 5 vírgenes prudentes tenían recipientes de aceite? ¿Que no se dieron cuenta de que las vírgenes prudentes tenían algo que a las vírgenes insensatas les faltaba? Ahora estoy aplicando esto hacia la gente que cree y no cree. Mateo 25:8. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lo poquito que teníamos ya se acabó. Pero las prudentes respondieron: no, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas. Hay un gran peligro
en ser engañado, en pensar de que estás en lo correcto, que tienes salvación, que tienes todo lo que se necesita para la salvación, cuando realmente solamente tienes la forma, tienes solamente religión o solamente estás confiando en una oración. Necesitas o tal vez entender, por ir por entendimiento, pero no por fe, ¿verdad? Tienes ese aceite, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, has nacido nuevamente, hay una nueva vida en ti. Algo hermoso que vimos hoy en la mañana, este bautismo. Patrick, otro hermano, hace un año también fue bautizado y ha habido evidencia de ese aceite, de ese Espíritu Santo, de vida, el cambio y la transformación que hay en estas vidas cuando hay aceite. Pero estas insensatas ni siquiera tenían idea de que no tenían ese aceite. Había este niño que siempre iba tarde a la escuela, siempre iba a las carreras y se va a la escuela y olvida su lunch, su lonchera. Y su mamá le gritaba, Johnny, agarra tu lonchera. Oh, se le olvidaba y regresaba por ella, por su lonchera. Y esta vez llega hasta la estación, a la parada del autobús, y le dice un amigo, Johnny, se te olvidó tu lonchera. Y dice Johnny, oh, ok. Y tiene que correr hasta allá y por ella y regresarse al autobús. Pero una mañana, su mamá tenía su lonchera ahí preparada, estaba ahí en la mesa, estaba lista, tenía todo listo. Y en eso suena el teléfono y la mamá va y contesta al teléfono y el amigo de Johnny viene a la puerta de su casa. Y Johnny, como siempre, ya sale corriendo. El amigo sabe que siempre se le olvida su lonchera a Johnny. Entonces el amiguito viene y agarra su lonchera y le da su lonchera. Pero la lonchera está vacía porque pues la mamá se distrajo y no estaba preparando el sándwich. Pero bueno, llevó su lonchera, pero estaba vacía. Sí, y le dice a su mamá, ¿sí llevaste tu lunch? Sí, me lo llevo, aquí lo tengo. Así hay gente que está engañada. Sienten que tienen la lonchera, sienten que tienen algo, la forma, tienen la caja, ¿verdad? Como la lonchera. Pero imagínense como Johnny, cuando tiene su lonchera y a la hora del lunch la abre y está vacía. La fe de una persona no puede salvar a otra. Cada uno debe de tener su propia fe y ejercerla, poniendo su fe en Jesucristo para salvación. Este es algo que es para decirles que la fe no se puede compartir, no se puede transferir a otros. Cada quien debe de tener la suya. El día que Jesús venga, la fe de otra persona no podrá salvarte, ni siquiera si esa persona era muy cercana a ti. La fe de una persona no puede salvar a otra. Cada uno debe de tener su propia fe y ejercerla. El día que Jesús venga, la fe de otra persona no podrá salvarte, incluso si la otra persona está muy cercana a ti. De nada te servirá decir, yo crecí en un buen hogar cristiano, Señor. Mis padres eran creyentes, fieles y oraban todos los días por mí. Su fe de papá y mamá no te pueden salvar. De nada te servirá. Cuando digas, asistí regularmente a una iglesia con una sólida fe bíblica toda mi vida, esa fe no te va a salvar.
The faith of that solid Bible-believing church cannot save you. La fe de que vienes a la iglesia no te va a Even if your salvar. grandma was a powerful Incluso prayer si warrior tu who abuela prayed 3 times fuera a day una for your poderosa salvation, guerrera unless you en personally oración responded to y Jesus que in oraba faith 3 and veces were al filled with día His por tu Holy Spirit, salvación, your a grandma's menos amazing que faith tú cannot respondieras save you. personalmente a Jesús con fe y estuvieras lleno del In Espíritu John Santo, chapter 8, verse 20, la Jesus asombrosa said fe to de the tu abuela religious people no of podrá Israel who salvarte. didn't believe in Him, He said, En "Therefore Juan I said to 8:20, you Jesús les that dijo a you los will religiosos de die in your Israel sins, que no for if creían en Él. you do not Por eso believe les that I dije que am morirán en sus pecados, He, porque si that no I creen am que yo God your soy, Creator, que that soy I am Dios, the su Messiah, Creador, your el King, Mesías, su that Rey, I am que the yo Son soy of el God, Hijo de your Dios, que Savior, yo soy if su you Salvador, do not si believe tú that no I am crees que He, yo soy, you will die in your morirán en sins." sus pecados. So we read here in Matthew chapter Así que leemos 25, aquí en verse 10, Mateo "And 25:10, while y they went to mientras buy, ellas iban a comprar, because they could not mientras get ellas in on the iban a comprar, coattails of the porque 5 no wise podían virgins, no they could tenían el not get in aceite, on the faith of the no 5 podían wise entrar en la fe virgins. de esas vírgenes So they prudentes. went to buy Cuando ellas tuvieron oil que ir for a comprar, themselves, but while they were gone, the llegó el bridegroom novio, came, and those who were y ready las que went in estaban with him to the preparadas wedding, entraron con él that a is la the wedding boda. feast. And the Es la door boda, la cena de la boda, y se cerró la puerta. If you think that you will wait until Si you hear crees that que shout, esperarás hasta oír ese grito que anuncia la venida del Señor y entonces rápidamente arreglarás tus cosas, las cosas con Dios, para entonces ya será demasiado tarde. Será imposible para alguien en el último momento poner su fe en Jesucristo y ser salvo. in Luke chapter 12, Lucas verse 19, 19 19 al 20. 20. Luke's Gospel, Lucas 12 12, chapters, 19 al 20. verse 19. And I, Y this is yo, the fool speaking. El necio And hablando. I, the fool, Y will yo, say to my el soul, necio, soul, diré a mi you alma, have many goods laid up for alma, many years. muchos Take and bienes ease, guardados eat, para drink, and be muchos merry. años. Descansa, God come, said to bebe him, y "Fool, diviértete." Pero this Dios le night your dijo, soul will be required necio, of you. esta noche vienen While a you are pedir sleeping tu and alma. oblivious Mientras to his duermes coming, e like a ignoras su thief in the venida, night, como the judge ladrón en will la come noche, and take el you juez away to vendrá face y te judgment, llevará para enfrentar el and you juicio, will not be ready. y tú no estarás listo. 2 Corinthians Segunda de chapter Corintios 6, verse 6, 2 says, 2. "Behold, He now aquí is the ahora el accepted tiempo time. aceptable. Behold, now is He the aquí day of ahora salvation." es el día de salvación. Back in Matthew chapter De regreso a 25, Mateo 25, reading in verse 11. 11, 12. Afterward, the other virgins, Después this is vinieron the también five las otras unprepared fools, vírgenes. they'd gone Estas out to son buy las some oil. vírgenes And they insensatas, came also to the desprevenidas, doors of diciendo, the location where the wedding feast cuando was taking place, fueron al lugar donde saying, estaba "Lord, tomando Lord, lugar la open to cena, us." decía, Señor, But Señor, he answered and ábrenos. said, Pero él "Assuredly, respondió, I say de to cierto you, os I digo do que no not os know." conozco. He didn't forget them. No los He didn't know them. No los olvidó, simplemente no los conocía, no había una relación You're con not él. one of my family. Tú You're no not eres one uno of my de own. los míos, no eres uno de mi familia. Matthew chapter 7, verse Mateo 21, remember when we 7:21, studied that? Jesús dijo, Jesus said, ¿recuerdan? "Not Estudiamos everyone who esto. says to me, No Lord, todo el Lord, que shall dice enter Señor, the Señor, kingdom of heaven, entrará en but el reino he de who los does cielos, the will of my sino el que Father hace in la heaven." voluntad de mi And what is Padre the que will está en of los the cielos. Father in ¿Y heaven? cuál es la What is voluntad del the will of Padre? the Father in heaven is that Que we believe creamos in en his su only begotten Hijo Son, Jesus único Christ, and y le trust him with confiemos our nuestras lives. vidas. It is the coming Es la venida de of Jesús Jesus as como King Rey that opened lo que these abrió los blind and ojos ciegos foolish a los eyes. insensatos. The approaching La presence of presencia Jesus inminente de coming in Jesús all of his viniendo en glory toda su will be gloria so será compelling tan that irresistible every que la unbelieving knee rodilla will de bow todo and incrédulo every se scoffer's doblará tongue y will la lengua de confess todo that burlador he is confesará Lord. que Él es el But by Señor. then it will be too Pero late para for entonces será confession to demasiado do tarde any good. para que una They are confesión not sirva de members of the algo. family. No son miembros de la They have familia, no citizenship no in tienen heaven. ciudadanía en el They are reino, forever shut están out of the presence of excluidos the para King. siempre de la presencia del Look Rey. with me to Philippians chapter Vayan 2. conmigo a Philippians Filipenses chapter 2, 2, verse 8. del 8 al 11. Filipenses 2, del 8 al 11. Speaking of Jesus,
hablando de Jesús. La Biblia dice, y estando en la condición del hombre, Jesús, Él vino a ser como uno de nosotros, el Hijo único de Dios, vino a morir por nosotros. Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la primera venida de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto está describiendo la segunda venida de Jesús. La primera vez que vino en humildad y se humilló y vino por la muerte. La segunda vez vendrá en toda gloria y va a reinar. La segunda venida de Jesús infundirá en cada ser humano un amor irresistible o un horror irresistible. Será demasiado tarde entonces para elegir tu bando. De nada sirve decir que eliges inclinarte cuando ya es imposible levantarte. Mateo 25:13, ¿qué dice en Mateo 25:13? Jesús dice, velad pues, estar listo, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi tío de 94 años y no estaba en buena salud, sabía que algún día iba a venir, pero no sabía yo ni la hora ni el tiempo. Y no sabía cuándo iba a pasar esto. ¿Estás tú listo por la venida del hombre? No te estoy preguntando si has respondido a la invitación del Evangelio. No te estoy invitando a que aceptes si esta lectura está buena o no, aceptable o no. Y ni tampoco estoy preguntando si vienes de una buena familia cristiana o no, o si vienes a los estudios bíblicos, o si vienes, ayudas en la escuela dominical. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tú confías en Jesús como tu Salvador, le confías tu vida, le dices, ten mi vida. En intercambio, dame la tuya. Te estoy preguntando, ¿has nacido nuevamente? Y es el Espíritu de Santo viviendo en ti, testificando en tu vida todo lo que haces. Esto es importante porque no sabemos exactamente cuándo Jesucristo regresará, pero cuando Él venga, va a ser demasiado tarde ese día. Va a ser muy tarde hacer las cosas bien. Es mejor hacer tu fe. Podrás poner tu fe hoy día con Él. Oremos. Señor, quisiéramos que tú alcanzaras a todos nuestros seres queridos que no son creyentes, que tú pudieras cambiar sus mentes, Señor. Pero solo tú puedes hacer eso, solo tú puedes cambiar, revisar sus corazones y hacer lo necesario en ellos para que ellos puedan voltear a ti y venir en arrepentimiento y restaurar, Señor, venir a restaurar su fe. Y Señor, pedimos por todos aquellos a los que amamos, pero que no te aman a ti. Oramos por todos ellos, Señor. Y Padre, y oramos que no vamos a detenernos más por la tarea que nos has encomendado, que no lo pondremos para mañana o para otro día, porque tú nos has llamado a llamar, Señor, a alcanzar a todos aquellos que no creen en ti, que no han escuchado tu palabra. Señor, que estemos listos, Padre Santo, para tu tarea que nos has encomendado y que podamos estar listos cuando la trompeta sea escuchada. O que estemos listos en cualquier momento cuando tú nos llames en un hospital o en nuestra cama, Señor. Y que no haya arrepentimiento o asuntos sin atender. Y Señor, todo esto te lo pedimos, que nos prepares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.